Conversaciones ministeriales. Has escuchado mis enseñanzas, confirmadas por muchos. Ahora, enséñaselas a las personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñárselas a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Un espacio creado para ayudar en el crecimiento ministerial de pastores y líderes. Los anfitriones, César Ortiz y Víctor Manuel Buitrago, les dan la bienvenida. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta noche por ese privilegio que tú nos das cada martes de reunirnos, Señor. Es una bendición que podamos hacer esta reunión internacional, Señor, de Brasil, de Colombia, de Nicaragua, de aquí de Canadá, Señor. Es una bendición muy grande poder hacer esto, Señor. Y te rogamos que nos des palabra de sabiduría para que lo que hablemos sea de edificación, tanto para nosotros como para las personas que ven después el video, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me parece como buena la idea de dar un pequeño pensamiento de la guerra de Ucrania, Rusia, pero que sea muy cortico, ¿verdad? Olmedo, ¿qué quiere compartirnos? A ver. Bueno, gracias. A ver cómo me desahogo aquí. No, es que me llama mucho la atención que nosotros ya hemos vivido prácticamente hasta una tercera generación ya, ¿no? Sí. Ya, y nunca habíamos visto algo así como lo que estamos viendo. Nunca, jamás. ¿Ya? No fuimos testigos, no alcanzamos a pasar por la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, que fue grave porque hubo como 3 millones de muertos. Imagínense, entre las dos guerras, más de 3 millones de muertos. Y ahorita no van sino como, si acaso 1,000 muertos o algo así. Y ya estamos aterrados nosotros aquí, ¿no? Y es impresionante. ¿Qué les parece lo que le está pasando a Putin? Las locuras de Putin. Tiene una obsesión aparentemente por volver a recuperar a la Unión Soviética, volver a organizar la Unión Soviética, ¿no? Y cómo se aprovechó de Ucrania, que estaba completamente indefensa, prácticamente sin ayuda de nada, ¿no? Y no habían hecho nada como para que se atreviera pues este hombre a hacer eso. ¿Y qué les parece los resultados de las primeras sanciones a Rusia? Tremendo, parece que están surtiendo efecto, ¿no? Pues, ¿qué opinan? Pues yo no sé qué opinar porque las redes están desinformando tanto, pero es que es una cosa exagerada. Yo escuché en la W esta mañana a uno quien fue primer ministro de Putin en el año 2004 y él decía que Putin está loco, hermano, que Putin está loco, pero él no cree que Putin vaya a ordenar una guerra nuclear. Está loco y que quiere poder, pero que es lo que él dice, el que fue primer ministro primer ministro no, sino ministro, mientras Putin estaba en el poder. Pero hay mucha desinformación, demasiada desinformación en esto, porque ahora las guerras también se dan ahí, ¿no? En las redes sociales, en las fuentes de noticias, y cada quien las presenta como mejor le conviene. No sé si César tenga algo que decir al respecto. No estoy así muy informado, pero lo que veo es que Ucrania desde un principio históricamente fue una de las ciudades donde fue fundada prácticamente la capital de la Unión Soviética, y eso es lo que quieren otra vez volver a restablecer
aprovechan también de que la Ucrania no pertenece a la OTAN, porque si hubiera pertenecido a la OTAN ya las cosas habían sido diferentes. Entonces yo creo que la OTAN ha hecho cosas prudentes en colaborar con armamento y cosas así, pero no meterse para evitar ciertos conflictos más grandes. Y también eso históricamente también, pero también a ellos les conviene tomarse a Ucrania por las riquezas que tienen, porque son ricos en mercurio, son ricos en petróleo, son ricos en muchas cosas que a ellos les conviene. Entonces, lo tremendo está y lo que me ha gustado, la verdad que me ha gustado es la presión que el mundo le ha hecho en todo sentido a Rusia. Le han hecho en los deportes, en todo le han hecho una presión grande y poderosa que el hombre yo creo que también la está pensando, porque ya se han levantado más de 6.000 rusos en contra del gobierno de Putin por lo que está pasando en Rusia, todo lo que está pasando con los bancos internacionales, todo lo que está pasando. Entonces, la presión ha sido grande. Sí. Eliel, ¿cómo ven la situación en Nicaragua? ¿Cómo ven el conflicto Rusia-Ucrania? Aquí en Nicaragua se ve, bueno, pues, aquí en Nicaragua se sabe que el gobierno de aquí siempre apoya a Rusia. Dicen que Rusia es el culpable, pero no es así. Ellos son los culpables que fueron a ese país soberano, que es república independiente. Claro. Y Josecito, ¿qué nos puede decir del conflicto allá en Rusia-Ucrania? Hermanito, Putin en medio de su locura aplica un poco la inteligencia militar para desafiar indirecta y muy directamente a Estados Unidos. A ver si le saca la chispa a Estados Unidos y Estados Unidos lo ataca. Entonces para Rusia decir estoy autorizado para usar bombas de hidrógeno. Entonces Estados Unidos muy sabiamente lo está apretando. Fíjese que Canadá por su lado también ya le prohibió la compra de petróleo de Rusia y la devaluación de la moneda de Rusia a un 20%. Están ahogando económicamente a Rusia. Los que están tratando de salir de Ucrania están sufriendo también, no saben para dónde dirigirse. Tremendo. Esta guerra ha separado niños de sus padres, esposas de esposos. Las esposas dejaron a los esposos porque quieren combatir como los civiles. Todos los hombres en Ucrania quieren ser combatientes para defender a Kiev. Entonces, yo pienso que es que Putin quiere deshacerse de Estados Unidos, recuperar el primer puesto en el gobierno mundial, ser la primera potencia. No lo va a lograr. Su mismo pueblo lo va a opacar. Su mismo pueblo lo está acorralando y él solo se está ahogando y por culpa de él sufriendo todo el pueblo ruso. ¿Qué viene después? Esto es bíblico, ¿no? Se oirán rumores de guerra, pueblo contra pueblo, nación contra nación. Jesús viene pronto, Maranata, hermanos. Creo que es la lección más grande que podemos sacar nosotros, ¿no? Que es parte de que la profecía tiene que cumplirse, independiente Sí, señor. de muchas cosas. La profecía se va a cumplir. Entonces, ahí es que agarrarnos más, como dice el disco vallenato, la canción vallenata, agarrarnos más del bendito. Sí, señor. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy del sufrimiento.
El tema de hoy toca con la esperanza de la vida eterna o vida después de la vida. Ese es más o menos como el tema principal del cual tenemos que hablar, ¿verdad? De vida después de la vida. Entonces, hay vida después de la muerte. Sproul hace como algo que todos pasamos, que casi todos sufrimos en alguna manera, y es como el aferrarnos a la vida. Y una de las cosas que él dice es que muchos quisieran dar todo para tener 5 minutos más de vida, pero que, bueno, al fin y al cabo todos tenemos que morir. Entonces, vamos a comenzar con tratando de responder algunas de las preguntas que nos hace el, el, el manual que estamos usando de Sproul, ¿verdad? La primera pregunta es cuáles son algunas de las cosas que indican que las personas de todas las culturas valoran la vida. Quizás con lo que estábamos hablando de Putin y de Ucrania, podríamos pensar un poco en qué tanto se valora la vida en una guerra sin sentido. Entonces, esa es la primera pregunta que se hace aquí en el estudio. La segunda es, ¿cómo es posible que incluso los eventos más trágicos de la vida sean considerados como argumentos a favor de la existencia de Dios? Ahí están las dos primeras preguntas. No sé quién quiera comenzar. Como pueden ver, hoy no alisté reloj porque veo que no lo miran. Entonces, sean prudentes en el uso del tiempo. ¿Les parece? ¿Quién quiere comenzar? Una de las, a ver, una de las cosas es que en la primera pregunta que se hace es que si el hombre muere, volverá a vivir, Ajá. y se refiere a lo de Job. Pero antes de comentar, me acordé ahora estuve en el funeral que hicieron, no estaba el cadáver ahí, no estaba el cuerpo, pero estuve en el funeral de Carlos Jiménez. Ahí, ese era una fiesta completa. Hubo hasta vallenato. Bueno, había una fiesta completa cuando Carlos Jiménez partió a la presencia del Señor y eso fue una rumba ahí en la iglesia donde fue el funeral de él. Y después inmediatamente salimos y nos invitaron a un cumpleaños y luego llegamos al cumpleaños, pero era todo tranquilo, era como que no se sentía nada. Y entonces viene a mí lo de Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, que dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Ahí sí salió. Donde yo quiero llegar es que la felicidad que se siente y la confianza que se siente al estar ya en el lecho de la muerte, sabiendo la esperanza de todo lo que está sucediendo o de lo que va a suceder después de que partamos de esta tierra, porque realmente ahí comienza la verdadera vida. Y en la lección nos da un capítulo muy clave, que es el capítulo 14 de San Juan, donde Jesús les dice a sus discípulos que él tiene que partir. Claro, sus discípulos se ponen tristes porque es un ser querido, es alguien que estuvo con ellos, es alguien, un amigo que se iba a partir. Pedro fue uno de los que quizás no pudo aceptar eso. Le dijo, Señor, no es posible de que tú vayas a tener ese sufrimiento y vayas a partir. Y como que no lo aceptó. Pero Jesús le dio unas palabras de esperanza que fue, voy a mi Padre y prepararé, ¿no?, lugar para vosotros. Entonces, esa es la confianza que tiene el cristiano. Ahora,
Aquí vienen muchas preguntas de personas que no creen en el Señor. Y bueno, no quiero tomar mucho tiempo, pero también tenemos que hablar un poquito sobre lo que Sproul dices acerca de algunos filósofos y algunas personas que dieron sus puntos de vista filosóficamente a través de la muerte y la esperanza o la vida o qué iba a pasar de ahí. Ahí dejo mi comentario. Resulta que muchos cristianos no quieren morir. ¿Qué opina? Por ejemplo, mi pastor le iba a hacer una pregunta hace rato que dice que todos tenemos que morir. Y yo pienso, como los Juanitos hace unos años, que como están sucediendo las cosas bíblicamente hablando, esto anuncia que Cristo viene pronto. Seremos transformados, no vamos a morir. Los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo quisiera estar en ese momento vivo para ser transformado, pero si Dios ya decidió en sus planes eternos que debo morir, espero morir porque sé que morir es ganancia. El morir para mí, además de ser ganancia, es empezar a vivir. Cuando uno nace físicamente, empieza a morir, empieza a tener un día menos en su vida, empieza a morir. Entonces, cuando uno parte a la eternidad, es empezar a vivir eternamente gozoso o eternamente en desgracia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquí ocurrió, ustedes conocen el caso de José Luis Miranda, el fundador de Creciendo en Gracia? Murió y ellos decían que como era Cristo encarnado, que él iba a resucitar. No lo enterraran 3 días que porque iba a resucitar. Entonces empezó a oler feo y ya tuvieron que enterrarlo. Muchos de los pertenecientes a algunas sectas que no creen en infierno tampoco creen que van a morir porque todo se acaba, dicen. Los Jesusolos no creen en infierno, no creen que haya una vida después de la muerte. ¿Los Jesusolos o los Tenemos por delante una adventistas? tarea bastante larga para Adventistas. cumplir la gran comisión. Sí. Sproul hace un énfasis especial en un momento dado sobre no se turbe vuestro corazón, y creo que el énfasis, desde mi perspectiva de lo que yo leí, creo que el énfasis de toda la conferencia está en eso, en que no se turbe vuestro corazón, y se parte mucho de esa parte de la esperanza que tenemos nosotros, como decía César hace un momento, que cita Sproul y si el hombre muere va a volver a vivir. Se habla de la reencarnación, se habla de muchas maneras en que cuando yo que estoy todos los miércoles mirando grupos de todas partes del mundo que no conocen a Cristo, muchos grupos de esos tienen sus propias creencias en cuanto a las personas después de que han muerto. Los egipcios, por ejemplo, ponían el oro y ponían ciertas cosas para los muertos. Nuestros indígenas también ponían como alimentos para los muertos. Siempre se ha pensado, independiente de si se es o no cristiano, siempre se ha pensado en que hay otra vida. Son muy contados los grupos que no creen en otra vida, son muy contados. Los adventistas son uno de esos grupos que ellos toman como base Eclesiastés, cuando el sabio pregunta que así como muere el hombre y muere la bestia, es un mismo suceso, que nadie sabe que el espíritu de los hombres va arriba y el espíritu de los animales va abajo. Entonces eso y el argumento del amor de Dios, de que no hay infierno. Entonces los adventistas no creen por eso en el infierno, no creen en la vida eterna como tal, sino en que uno se muere y hasta ahí llegó todo. Pero el asunto es, ¿por qué la gente
la mayoría de gente, aún cristianos, tienen temor a morirse. No sé cuál es la experiencia, por ejemplo, de Eliel. No sé si él ha leído el material, si ha tenido tiempo de leer el material de, de la esperanza de la vida después de la muerte. Eliel, ¿cómo ha visto ese asunto ahí en lo que usted ha leído? Hermano, la verdad, no he leído el material, pero sobre el tema que están hablando, yo pienso que esos hermanos que piensan que no hay infierno o que no hay cielo, entonces yo me imagino qué es lo que predican ellos. Esa pregunta me hago yo porque si entonces qué evangelio, qué están predicando ellos. Porque si no hay infierno, no hay cielo, mejor no salgo a predicar. Igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que aquí en la tierra es el paraíso, pues el paraíso. Ellos creen así. Tampoco ellos creen infierno, yo creo. Entonces yo digo, ¿qué hacen ellos andar evangelizando? Porque no, yo eso no llego a entender el tipo de gente que tienen esa doctrina, hermano, que hay infierno, no hay, pero ¿qué es lo que predican realmente ellos? Entonces, porque nosotros hemos predicado un evangelio de salvación, de vida eterna, para no ir al infierno. Pero ellos yo no llego a entender por qué predican eso, porque es algo que no lo lleva a ningún lugar, hermano. Ese es todo mi comentario, hermano. No, pues en referente a lo que nos estaban hablando los hermanos, depende también de la cultura, depende de las creencias, depende de la confesión de fe de cada religión y bueno, también depende mucho de los estudios que en filosofía se llama la metafísica, que la metafísica es una ciencia muy extensa que habla del alma, de Dios, de lo que va a venir después de la muerte, la vida y una serie de cosas que habla eso, pero aquí Sproul nos muestra tres cosas importantes. Una fue de Almed, que fue la obra de William Shakespeare. Entonces Almed consideraba que era mejor en el soliloquio que llaman, ¿no? El soliloquio era la forma como Almed estaba pensando siempre y que todos hacemos soliloquio cuando nos metemos dentro de esos pensamientos. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será más en el futuro? ¿Qué voy a hacer en 10 años? Y entonces Sproul presenta la escritura y la obra de Shakespeare en que este hombre, este personaje, él decía que no hallaba cómo acabar con este sufrimiento de la vida y todo lo que estaba pasando en la tierra, porque era un sufrimiento de tan intenso que lo único que se terminaría era en el descanso, en la muerte, y ahí ya acabaría todo y ahí empezaría el sueño, el descanso. Luego presentó también a Sócrates y uno de ese, no sé si era alumno de Platón, pero por allá Sócrates defendía él hacía apologética de los escritos de Platón y Sócrates deseaba con ansia la muerte. Entonces deseaba con ansia la muerte y diferente a lo que Jesús presentó en el futuro después de la muerte, después de la partida. Jesús dice que él no deseó nunca la muerte. Él estuvo en un momento de angustia, como que no quería morir, a la vez que quería morir, porque él sabía el plan maravilloso de su Padre. Entonces, ahí hace la diferencia el doctor Sproul acerca de estas tres cosas, de estos tres pensamientos. Uno, el suicidio, que era suicidarse era lo mejor para descansar de estos sufrimientos terrenales. El otro era desear la muerte para que empezáramos a vivir algo diferente. Pero el otro era apropiarnos de la muerte, y lo que el pastor Víctor estaba diciendo era que ninguno queremos morir. Al fin y al cabo, cuando llegan los momentos, yo no sé si estamos tan arraigados a la vida terrenal que no queremos
partir de este lugar. Así es de que aquí se hacen las tres diferencias. Y Jesús nos da esperanza, Él sí nos da esperanza. Hay 46 versículos en la Biblia que hablan sobre la vida después de la muerte. O sea, tenemos esperanza. A través de la palabra de Dios, Dios nos da la esperanza. En Eclesiastés presenta algo bien lindo sobre la esperanza que tenemos después de la muerte aquí terrenal. Así es de que cedo el comentario a otra persona. La expresión de Hamlet, el to be or not to be is the question, es lo que presenta Shakespeare en el sentido de, él lo presenta como que Hamlet está buscando el suicidio, pero no tiene como la fuerza para eso. Pero sí es el cuestionamiento que nos hacemos todos alguna vez, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, ese es el problema, esa es la disyuntiva, ser o no ser. Y creo que eso es lo que nos hace pensar un poco desde la perspectiva shakespeariana acerca de la vida futura, de lo que hay después de la muerte. Yo me aferro a lo que el Señor les dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho hacía tiempo, pero mire, yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. Es decir, es la esperanza dentro de todos los versículos que dice César que hay en la Biblia que nos prometen una vida después de la muerte. Dentro de todos esos versículos, creo que ese es uno de los más grandes, ¿no? La esperanza que Él nos da de: yo voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces es la parte como de la esperanza que nosotros tenemos, que morir es sencillamente atravesar esa puerta que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Qué es lo que nos hace tener miedo a la muerte? Quizás la incertidumbre de qué es lo que hay más allá. Quizás eso, ¿no? Pero como cristianos, nosotros ya sabemos qué hay más allá. ¿Qué está pasando en la muerte? Ahora sí creo que estaba ubicado Olmedo. Ahora sí vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que quizá no estamos teniendo en cuenta un asunto muy importante, que es la cultura. Nuestra cultura occidental, nosotros acá tenemos un sentimiento de temor con relación a la muerte. Los musulmanes piensan diferente y sienten diferente. Tanto es así que ellos no le tienen miedo a la muerte, que antes la buscan la muerte. Quieren acelerar el proceso de la muerte y se le tiran bueno, allá no se le tiran un carro. Ellos se le tiran, se ponen la bomba, los explosivos, y se matan para poder estar arriba con Alá. O sea, la cultura es tan diferente que el pasar por la muerte es lo mejor para ellos, porque más rápido estarán allá en el paraíso ese que ellos tienen. Entonces la cultura también es importante, influye mucho, ¿no? Nosotros aquí le tenemos miedo a la muerte. De alguna forma no queremos hablar de eso. Yo recuerdo que ya siendo pastor allá en Ibagué, nos reunimos los pastores de la ciudad y para hablar de un plan funerario. Y vamos a hablar de eso, hermano, un plan funerario, los pastores. No, hermano, eso ya no, hermano, vamos a hablar de esa vaina. Que una cuota mensual para si nos morimos, tener ahí ya el hueco listo. No, hermano, esos temas eran incómodos. Yo me acuerdo, eso era muy incómodo hablar de eso. ¿Ya? Entonces, pues por la palabra, lo que acabas de decir, sí, el Señor nos tiene algo prometido, algo maravilloso, pero tenemos que pasar por la muerte, a menos, como dijo mi hermano José Moreno, que de pronto no alcancemos a llegar a la muerte física, porque el Señor nos va a llevar antes a los cielos y vamos a ser transformados. Bueno, eso es así. Entonces yo le hago la pregunta a muchos. Bueno, hermano, ¿ustedes qué prefieren?
¿Ustedes qué prefieren experimentar? ¿Ustedes prefieren experimentar la transformación de sus cuerpos o les gustaría experimentar lo que es la resurrección de los muertos? Y yo le pongo esa fuerza a la experiencia tremenda que debe ser la resurrección de los muertos. Y por mucho que le ponga esa fuerza, dice, no, pastor, yo prefiero estar vivo. A ver, Bueno, Josecito. Es una experiencia que vamos a tener. Yo no tengo la esperanza, tengo la seguridad, hermanos, de lo que el Señor Jesús ha dicho. Inclusive fue a preparar hogar para nosotros, un lugar. ¿Y en dónde te vas a sentar, hermano Víctor? Josecito Olmedo, ¿dónde te vas a sentar en el cielo cuando llegues allá? Dice mi Biblia en Apocalipsis 3:21 que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algunos dicen, voy a estar a la derecha de Dios. A la derecha de Dios no puede estar nadie. Él es la máxima autoridad. Y así como la milicia aquí, el comandante general va a la derecha y todos los demás a la izquierda, también en el reino de los cielos el Señor es el máximo. Yo estoy tratando de imaginarme cómo es ese asiento donde vamos a estar sentados. Dios arriba, el Señor Jesús arriba y nosotros abajo adorándole y bendiciendo su santo nombre forever, forever. Bueno, Nos quedan dos capítulos más, sí. pero esto es muy interesante. Retomando otra vez los versículos que Víctor estaba hablando en el capítulo 14, versículo 3 de San Juan, donde dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es de que no sería en vano que Dios hiciera todos los planes que ha hecho durante la historia de la humanidad para venir a terminar todo en la muerte terrenal. Hacer un plan de salvación, ¿para qué? Si ahí terminaría la vida de los hombres. Hacer un plan de redención. A mí me llama mucho la atención el capítulo 11 de San Juan, donde habla, ahí me parece que es donde la resurrección de Lázaro. Sí, y estuve un día predicando la vida versus la muerte, separado por una roca. Entonces ahí Jesús estaba haciendo énfasis sobre la vida, sobre Él es la resurrección, Él es la vida. En vano sería hablar de la resurrección de los muertos allá en Tesalonicenses. Así es de que hay una seguridad total, 100% seguros de que hay una vida después de la muerte terrenal, después de partir, y realmente que nosotros vamos a dormir, no a morir. Morimos a ciertas cosas de esta tierra, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Así es de que en vano hubiera sido muchos planes de Dios, en vano hubiera sido la venida de Cristo a la tierra, en vano hubiera sido el evangelio de Cristo predicado a las naciones, en vano hubiera sido el llamamiento de Pablo, en vano hubiera sido el ponerse, Señor, a discipular a 12 muchachos, a unos muchachos para que fuera extendida la palabra, o sea, sería en vano, y yo creo que Dios no hace cosas en vano. Hay un propósito y hay un objetivo y hay una meta en los planes de Dios. Los razonamientos un poquito medio filosóficos de Pablo, primero a los Corintios 15, porque son unos razonamientos, si uno los ve desde el punto de vista filosófico de lo que es mostrar como la parte como sensata de lo que es la muerte y la resurrección. Yo creo que a veces a algunas personas les hace falta como pensar en eso, ¿no? Me gusta lo que acaba de decir César. Si no hubiera otra vida, si no hubiera una resurrección, entonces, ¿para qué una muerte tan cruel como la de Cristo Jesús, verdad? Eso hubiera sido, o sea, yo no concibo un Dios que vaya a hacer ese asunto de matar en una forma tan cruel a su propio hijo,
para después, no, se murió y se acabó todo. Lo siento, amigos, pero hasta aquí llegamos. Yo creo que por eso las palabras del Señor Jesús deben de alentarnos y deben ser como las que nos ayudan como a ayudar a otros. Aunque de pronto no sé si lo quieran tratar esta noche, pero lo podríamos dejar para el próximo martes. Hay una discusión me parece a mí muy interesante, me parece a mí, no sé, ¿qué pasa con los que mueren ahora? ¿A dónde van los que mueren ahora? ¿Van directo al cielo? ¿Los que mueren en pecado van directo al infierno? ¿A dónde van esas personas? Porque esa es una inquietud de muchos cristianos de a dónde van. Yo estoy haciendo un manual que se llama Liturgia Cúltica, que lo estoy haciendo para los alumnos de Nicaragua. Y en ese manual yo trato de hacer algunos cuestionamientos acerca de lo que a veces nosotros hacemos dentro de la iglesia. Y cuando toco el asunto de los funerales, yo les escribo ahí en las notas que estoy haciendo a los hermanos de Nicaragua que uno debe procurar no hablar mucho del muerto, porque a veces uno se lleva muchas sorpresas, ¿no? Yo no sé cuánto hace que murió un predicador que era famosísimo, internacional, era de lo más conocido y de lo más respetado en teología. Y después de que el hombre se murió, comenzaron a aparecer mujeres que lo acusaron de adulterio, algunas de violación, y comenzaron a investigar. Y sí, efectivo, el hombre vivió en adulterio como los últimos 15 o 20 años de su vida, y no con una, sino con varias mujeres. Pero me imagino que en el funeral, como era el gran teólogo, todo el mundo hablaba de que nos los vamos a encontrar en el cielo y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso les digo, cuando uno está en un funeral, debe procurar no hablar mucho del muertito, ¿verdad? Yo creo que el funeral debemos de aprovecharlo para hablar de la esperanza, de la responsabilidad de estar preparados para la vida eterna. Y creo que por ahí debe ser nuestro énfasis, ¿no? Pero en medio de eso les decía, las personas se preguntan, ¿qué con los que mueren ahora? ¿A dónde van? Cristianos y no cristianos, ¿a qué parte van? Lo podemos tratar el próximo martes. Sigamos hoy con el tema de la esperanza de vida después de la muerte. Entonces, como Eliel casi no ha hablado, ¿qué tal si lo dejamos hablar? Eliel, lo escuchamos. Se fue para Eliel Nicaragua. se fue para Nicaragua. De, bueno, de pronto es que ellos tienen un poquito de dificultades a veces con la señal. Entonces, Josecito, a ver, lo escuchamos y después Olmedo. ¿Qué pasa con los que mueren hoy y cualquier día y los que han muerto? Como en el Gólgota, unos mueren en pecado, otros al pecado, y uno solo murió por el pecado, el Señor Jesús. Entonces todos, dice la Biblia en Eclesiastés, que todos al morir el cuerpo va al polvo donde fue tomado y el espíritu, la parte de Dios que todos tenemos, pasa a la presencia de Dios directamente. Todos tenemos la chispa de Dios, así sea Maduro, sea Putin, sea el Papa, sea el que sea el pastor más santo o el cristiano todavía muy carnal. Todos tenemos una chispa de Dios, espíritu de Dios en nosotros. Ese espíritu no puede ir al infierno, va a la presencia de Dios para un día resucitar con su cuerpo, y los muertos en Cristo entonces van al cielo resucitados. Tesalonicenses 4 lo dice. Y 1000 años después, los que murieron en pecado van a resucitar para ser juzgados delante del trono del Rey Jesús, el soberano. Se te dijo esto, no hiciste caso, ¿ok? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El Señor Jesús murió para que todos sean salvos. ¿Se acepta o no se acepta? No basta con matricularse. Se matriculó en una universidad, pero nunca asistió a clase, nunca lo van a nombrar profesional, nunca le van a dar diploma. Entonces,
hay bastantes cosas por analizar. Los mormones, por ejemplo, dicen que al morir ellos van a tener 10 mujeres en el paraíso, como los majitos queridos judíos. Van a estar en el paraíso con 10 mujeres, van a gozar más que lo que están aquí. Entonces, muchos, como decía Olmedito, muchos desean morir para encontrarse con 10 mujeres. Josecito, es primera vez que escucho que los judíos van a esperar 10 mujeres en el paraíso. Es primera vez que escucho eso. Yo sé de los musulmanes, pero de los judíos yo no sabía eso. ¿Los cuales? Yo sé que los musulmanes sí creen. Sí, los Judío no. musulmanes. Ah, Los pero musulmanes como dijo que piensan los eso, sí, por judíos, eso se ponen cinturones de dinamita sí, es que y como dijo son que los suicidas. judíos, como escuché que dijo que los judíos, entonces me pareció extraño. Yo sé que los musulmanes sí, pero los judíos no tienen ese tipo de No, los judíos creencia. no, los judíos toca evangelizarlos con el testimonio. Los judíos van a ser tratados por el Señor Jesús duramente en la semana 70. Sí. Olmedito, ahora sí. Bueno, así concretando un poco, trato de basarme en ese pasaje así casi que de manera literal que dice que murió el rico y fue sepultado, y murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, cada uno de esos dos lugares, donde fue el malo y donde fue el bueno, o el rico y el pobre, son para mí dos lugares temporales. Así como el seno de Abraham, que representa un lugar X del universo, donde temporalmente va a esperar hasta que llegue la resurrección de los muertos, o simplemente el tiempo para presentarse ante Dios y ser juzgado. En el caso de los perdidos, ahí ya sabemos por la palabra de Dios y por la palabra de Dios que resucitarán, como dijo mi hermano José Moreno, hasta dentro de 1000 años para ser juzgados también. Ahí en esos juicios, tanto el juicio de para la iglesia, que no va a ser un juicio de condenación, sino un juicio de premiación, entrega de las coronas, de los premios por lo que hicimos aquí en la tierra. Ahí sí va a ser el lugar definitivo de morada. Por eso el que se muere ahorita y cuando se muera no va a ir al lugar donde va a pasar la eternidad todavía, no. Va a un lugar temporal mientras llega el juicio para la iglesia, en el caso de los salvos. Igual que el que se muere sin Cristo, va a un lugar temporal que para mí es el mismo infierno, y después el infierno será tirado o abierto y serán salidos todos los que estarán en el infierno para presentarse ante el trono de Dios, y ahí sí ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego, donde ahí sí será la eternidad. ¿Entendió? Entonces, el sitio, ahorita mismo, una persona cuando muere, para mí, va a un lugar temporal de felicidad, pero todavía no es la eternidad. ¿Entendió? El término eternidad es un término que en este caso se puede confundir o significar dos o tres cosas diferentes. ¿Ya? César iba a decir algo hace un rato y no pudimos escucharlo. No, no, lo que estaba pensando es también, hermano, así como existe el limbo y el purgatorio, uno no sabe, hermano, si va al purgatorio o al limbo. ¿Ustedes qué piensan? Buen apunte, Cecita, buen apunte. No, de verdad que la iglesia católica en sus encíclicas papales ha tenido a la pobre gente, la ha tenido enajenada, la ha tenido tan distraída que la gente se convence. Una vez estaba yo en un parque jugando con mi hija y mi esposa, estábamos los tres ahí frente a una iglesia católica y había una señora esperando ahí fuera.
y me acerqué y le pregunté qué esperaba. Y me dijo, no, estoy esperando al Padre porque es que vengo a pagarle una misa por el alma de mi mamá. Y bueno, entonces hubo la oportunidad para decirle, y ella estaba convencida de que iba a ir al purgatorio, que la mamá está en el purgatorio, que tocaba pagar la misa para sacarla del purgatorio. La palabra del Señor nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así es de que esto es un versículo que nos da una esperanza grande de que vamos a vivir con el Señor eternamente. Y bueno, el lugar de los muertos habría que hay unos vocablos que son el Seol y ¿cuál es el otro? El Seol, el infierno, el Gehenna. todos El Seol y el Hades. El Hades, el Seol, el infierno, que son lugares de muertos, y sería bueno investigar un poquito acerca de eso. ¿Me permiten y en unos minutos les doy la clasecita completa? ¿Me permiten? Quiero darle la clasecita completa rápido. Mire, supongamos que esta es la Tierra. No sé si alcancen a ver ahí mi mamarrachito. La teología judía enseñaba lo siguiente. El centro de la Tierra estaba dividido más o menos así, vea. Entonces, esto es en el centro de la Tierra. Esto es lo que se llama el Seol y el Hades. Aquí en esta parte estaba el seno de Abraham. Y aquí el infierno. César, ¿te acuerdas de tu predicación de gritos desde el infierno? El rico está aquí y le dice a Abraham, padre Abraham, permite que Lázaro venga. Y lo que le dice a Abraham es, hay una gran cima, pero la palabra cima aquí está con S, no con C. ¿Por qué? Porque la cima con S es una profundidad. Entonces lo que le dice Abraham al rico es, hay una gran cima y no es posible que de aquí pasen allá ni de aquí pasen acá. Cuando el Señor le dice al que está en la cruz con él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, está hablando del seno de Abraham. Y ahí fue donde fue a parar el que se convirtió en la cruz. Entonces, Efesios capítulo 4 nos dice, después de que el apóstol Pablo habla de los ministerios, dice que subiendo a lo alto, hablando del Señor Jesucristo, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que pasa? El Señor tomó este lugar, el seno de Abraham, y se lo llevó. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres, ¿cierto? Entonces habla de que constituyó a unos profetas, apóstoles, bueno, usted ya lo sabe. ¿A dónde los llevó? Los llevó al tercer cielo. Al tercer cielo. Recuerden que Pablo dice que él tuvo la experiencia de haber estado en el tercer cielo. Entonces, cuando un cristiano se muere hoy, él va directamente al tercer cielo. Cuando un inconverso se muere hoy, va directamente aquí, al infierno. Este es el lugar donde están ahorita los que mueren en Cristo, el tercer cielo. En el tercer cielo es donde están todos los que han muerto desde que Cristo resucitó, ¿sí? Todos los que han muerto cuando resucitó y llevó cautiva la cautividad, todos los que han muerto en Cristo Jesús desde ese momento van al tercer cielo. Cuando Cristo venga, de aquí del tercer cielo vendrán las almas de los que están aquí en el tercer cielo y se van a unir con los cuerpos, y ustedes ya conocen lo que dice Tesalonicenses 4. Entonces, este es el panorama de los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Por eso, ustedes tal vez han visto en YouTube, algunos lo han desmentido, pero en YouTube
hay un video que dicen que unos científicos estaban abriendo un hueco y que escuchan gritos desde el infierno. Pues esos que hablan de eso no están tan lejos con la teología judía, con la teología que presentaban los judíos, y es que el infierno, el Seol, el Hades están en lo profundo de la tierra. ¿A dónde fueron los de Coré y su tribu cuando se abrió la tierra? ¿A dónde dice la Biblia que fueron? Porque la tierra se abre y se los traga. ¿A dónde fueron? Al Seol. Eso es otra prueba de que en el centro de la tierra en este momento está el infierno. Pero no es el infierno que va a ser de la eternidad, porque acuérdense que el de la eternidad es el lago de fuego, es el que arde con fuego y azufre, porque dice la Biblia en Apocalipsis, y el infierno o el Hades entregó sus muertos. Entonces, los que se mueren sin Cristo hoy van a ese infierno, allá en el centro de la tierra. Los que mueren en De manera Cristo, temporal. claro, hasta cuando llegue el momento en que el mar entregue sus muertos, el Hades entregue sus muertos y todos sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Que ese va a ser el lugar eterno, allá. Pero por ahora están, los que mueren sin Cristo están allá, en esa parte del Hades y el Seol. Ustedes saben que son dos términos diferentes, pero para que me entiendan, el Hades y el Seol, allá en el fondo de la tierra están, y ahí es donde están todos los que están sin Cristo. Los que han muerto en Cristo Jesús están en el tercer cielo. Por eso Pablo dice, yo tuve la experiencia. Él no dice en esas palabras, ¿no? Yo conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, pero que le fue dado estar en el tercer cielo y vio cosas que no les permitido decirlas. Si hubiera sido en esta época, hubiera grabado un cassette o un CD o algo así y estuviera diciendo qué pasó allá, lo que él vio. Pero en ese tiempo a él le dijeron, usted mire y coma callado. Entonces, él por eso no habló nada de eso. Esa era mi clase de teología. Hermano Víctor, permítame Sí, hacerle una pregunta con respecto a lo que dice que suben al tercer cielo. Sí, señor. ¿Cómo analiza entonces Juan 3:13 que dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Porque el Señor Jesucristo está hablando de la gloria del Padre, del lugar definitivo donde vamos a estar. Lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 12 es Sí. que hay un lugar que es como ese lugar intermedio, pero que no es el centro de la tierra. Porque en Efesios 4 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo lo he ilustrado de la siguiente manera. Es como si el Señor hubiera cogido una mochila, un costal, y cogió todos los que estaban en el seno de Abraham, se los echó al hombro y vámonos, y los instaló en el tercer cielo. Pero ese no es todavía el lugar definitivo para ellos. Si yo me muero hoy, yo no voy a ir al cielo de una vez, yo voy al tercer cielo. Voy al tercer cielo. Y allí estaré hasta el momento en que sea la resurrección de los muertos, y entonces ya ustedes conocen el resto de la historia. Pero no es el mismo lugar, Josecito. Cuando el Señor dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, pero cuando Jesús resucitó, Él volvió a subir a ese cielo del que Él está hablando allí. Claro. Por eso le dice a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he subido. Entonces ahí él sí va directamente a lo que va a ser la eternidad, donde vamos a estar por la eternidad. Por eso el pasaje que leyó hace un momento Josecito de Apocalipsis, de que vamos a estar sentados ahí a los pies del Señor, en la gloria del Señor, es eso. Todavía no hay nadie allí de los que se han muerto en Cristo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ninguno de ellos está todavía allá. Están en el tercer cielo, esperando el momento de la resurrección de los muertos. ¿Y en este momento dónde está el Señor Jesucristo? ¿En el tercer cielo? No. Dios está allá. ¿Dónde lo vio Esteban? ¿Dónde lo vio Esteban? Se abrieron los cielos y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Ajá. Entonces, ¿dónde está? Tercer cielo. No, no está en el tercer cielo. Él está en la gloria del Padre. El tercer cielo es un lugar intermedio.
Es un lugar donde todavía esos que se mueren en Cristo todavía no están en la presencia de Dios como tal. Si están en la presencia de Dios en el sentido de que Dios está en todas partes y que es un lugar especial de descanso y de alegría y de todo esto, pero no es todavía ese cielo en el que vamos a estar. Acuérdense que el Señor habla de la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén baja. Exactamente. El tercer cielo entonces baja. Yo no sé qué va a pasar con el tercer cielo una vez los muertos en Cristo hayan resucitado. No sé qué va a pasar con el tercer cielo. Seguramente desaparecerá, no sé. O lo dejarán como un lugar de recreo, una finca de recreo, no sé cómo va a funcionar. Pero ese tercer cielo no es el definitivo. ¿Ah? No les cobro la clase de teología. Después les paso el cheque en la factura. No, pero es que, hermano, bueno, eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Sobre, precisamente iba a hablar un poquito, pero estuvo bien su explicación. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta las escuelas de teología, porque es que la teología se presta para mucha especulación. A mí me da mucho temor hablar así tan seguro de esas cosas futuras y eternas, porque el día del Señor nos vamos a llevar muchas sorpresas. Cierto. No era como yo pensaba, no era como yo creía, no era la línea teológica que yo pensaba, porque si uno va a las librerías están llenas de textos de escuelas de teología. Entonces, él les estaba hablando también sobre acerca del Abadón, el Sedón, el infierno, el Hades, y todos estos términos que en diferentes idiomas traducen algo muy diferente para los cristianos. Uno está en hebreo, griego y arameo y estas cosas. Entonces ahí es donde yo le digo al hermano Víctor que me da un poquito de temor hablar como 100% seguro de la interpretación de lo que se está hablando, pero el aporte del pastor Víctor fue muy claro, muy bonito. Y vale la pena pensar en esto y escudriñar un poquito otras escuelas, a ver qué piensan otras personas acerca de esto. Es lo que pienso, no sé. Eliel, ¿usted cómo ve el asunto? Hermano, yo pienso igual que usted. Bueno, estuvieron hablando del juicio. Bueno, hay dos juicios. Me han enseñado que hay dos juicios. Está el tribunal de Cristo, que el tribunal de Cristo es para todos los creyentes. Y está el gran trono blanco, que es para toda la gente que ha muerto sin Cristo, que están en el infierno. Bueno, hermano, lo que yo he estudiado, que el tribunal de Cristo va a ser en el cielo los 7 años que pase la tribulación. Van a ser el tribunal de Cristo en el cielo, en la boda del Cordero, los 7 años. Cuando Cristo venga al milenio. Sigo hablando de lo que estaba hablando. Sí, señor. Sí, señor, siga. Pero otra vez se le fue. Sí, entonces, hermano, cuando Cristo venga por 1000 años el milenio, cuando pase el milenio, va a ser el trono blanco. Entonces ahí, como dice usted, el Hades, el mar, va a reunir a todos, van a ser juzgados en el trono blanco. Y la eternidad para mí va a ser en la tierra. ¿Por qué va a ser en la tierra la eternidad para mí? Porque dice la palabra de Dios que va a haber cielo nuevo, no va a existir el mar y va a haber la santa ciudad. Entonces para mí la eternidad... Sí, para mí la eternidad es aquí en la tierra, porque dice que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, y ya no va a existir el mar, y la santa ciudad va a bajar. Ese es mi punto de vista, hermano. Gracias. Sí. Bueno. Y hay que tener cuidado con la doctrina de los ahora se me olvidó el nombre. De los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová, ¿no? Que es el paraíso perdido, paraíso recobrado, y que vamos a estar aquí en la tierra. Hay que tener un poco de cuidado acerca de eso. Y sí, lo que estaba diciendo Víctor acerca de el centro de la tierra, que se hizo un descubrimiento de que habían unos gritos desesperantes desde el infierno.
porque dicen que enviaron un micrófono con una sensibilidad tan nítida, que realmente sí escuchaban ciertos gritos. Entonces puede ser eso factible de que en el centro de la tierra esté el infierno. Bueno, yo ya me despido también, hermanos. Me da mucho gusto haber visto al hermano Moreno, siempre alegre, contento y feliz de la vida. Toda la vida, desde que lo conocí, hermano, no ha perdido ese espíritu tan bonito que tiene. Y me alegra verlo. Me alegra ver a Olmedo. Me alegra verlo a Olmedo y al hermano, a ver si lo conocemos un día, el hermano de Nicaragua. Y desafortunadamente esta noche nos faltó, el pastor Giovanni dijo que no podía, pero que para el próximo martes estaría con nosotros. Así es de que, extrañamos a David también. Sí. Más vale que el próximo martes nos reunamos todos. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan feliz noche. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena noche y el próximo martes seguimos con este capítulo o seguimos al siguiente capítulo. ¿Qué piensan? Como sea, hermano, de mi parte, como sea, está bien. Yo creo que podemos seguir con esta parte de este capítulo y seguir ahondando en estos temas así un poquito más. Tenemos una semana para ir a los libros de teología que dejamos por ahí los anaqueles y repasarlos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, gracias, hermano Víctor. Hermano José Moreno, Dios te bendiga. Olmedito, bendiciones, sigue siendo hermano José tuyo mi Moreno. corazón. En Canadá.